Bueno amigos, saludos y bendiciones. Les saluda su gran amigo y servidor de siempre, Jan Partidas. Sean todos bienvenidos a un nuevo video más. Si viene llegando, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así me sigas apoyando, ¿ok? Hoy te voy a presentar un video. Vamos a conocer, porque yo es la primera vez que conozco también, la ciudad de Mérida. Vamos a ver el lado positivo de esta ciudad. Es una ciudad muy hermosa, algo mágico, algo maravilloso. Te invito a que juntos la vamos a conocer, ¿ok? Estamos acá en el Parque La Heroína, un parque emblemático también para la ciudad de Mérida, una región, la región de los Andes. Mérida es turismo, Mérida es gastronomía, Mérida es páramo, Mérida es maravilloso. Así que juntos aquí la vamos a conocer. Así, vamos con el video. Ya, Partidas. El equipo de trabajo y en conjunto que estamos haciendo esta bonita labor. Eso. Vamos. El parque o Plaza Las Heroínas ocupa un área trapezoidal de 3.500 metros cuadrados. Alrededores quedan diversos hoteles para turistas y todo aquel que desee hospedar, debido a que esta zona es turística, ya que queda situada frente al teleférico de Mérida. Cabe destacar que la ciudad de Mérida es la ciudad de los caballeros y también es la ciudad de las nieves eternas. Y seguimos recorriendo. Esta vez es el teleférico de Mérida. El sistema de transporte turístico teleférico de Mérida es el teleférico más alto y el más largo del mundo. Bueno amigos, nos encontramos en el teleférico de la ciudad de Mérida, el cual no está operativo, pero hoy 2022 podemos venir a visitarlo, a conocerlo, para mostrárselo a ustedes, ¿ok? Así que estamos acá en el teleférico. ¡Wow! Seguimos con el video. La estación Barinitas es la primera estación de las 5 que posee el sistema teleférico de Mérida en el Parque Nacional Sierra Nevada, en el estado Mérida, en la región andina de Venezuela. Cuenta con un personal calificado para la atención a los usuarios y al público. Además, se toma nota e ingreso para ingresar y te preguntan de qué parte vienes o de qué ciudad. El personal muy amable. Cuenta con castillo inflable para los niños, para que se diviertan y se distraigan. En las cercanías del teleférico se encuentran personas que trabajan con tour turístico para que tú aproveches y disfrutes.
Bueno amigos, y seguimos con el recorrido. Estamos en el Parque Los Chorros de Milla, el zoológico de la ciudad de Mérida. Para continuar con este recorrido, incluyendo el zoológico, no se nos podía escapar. Así que vamos a mostrarlo, vamos a conocerlo y vamos a ver qué tiene este zoológico. El Parque Zoológico Los Chorros de Millas es un jardín zoológico urbano situado a 1850 metros sobre el nivel del mar, en el extremo del noreste de la ciudad de Mérida, Venezuela. Cuenta con especies autóctonas de la región andina y de Venezuela, con un terreno de 10 hectáreas, temperatura promedio de 18 grados centígrados y surcado por el río Milla. El zoológico de Mérida fue construido en 1958 y abre para el público de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El zoológico Chorros de Milla está ubicado en un valle que hace continuidad con la cordillera de Mérida, a través del páramo Los Conejos, de donde nacen las aguas del río Milla. A poca distancia, en el extremo norte del parque, el río de Milla se transforma en una bella cascada que constituye uno de los atractivos del parque. Además de los animales del zoológico, cuentan con lagunas artificiales, escalinatas, caminos, kioscos, espacios para picnic y unas 2.000 especies de plantas. El zoológico está a 1850 metros sobre el nivel del mar, porque las condiciones climáticas corresponden a la selva nublada, que es la zona de vida de la vegetación típica de este ecosistema. Helechos arborescentes, bromelias, epífitas, entre otras. El escenario es natural y denso, observándose frondosos árboles y grandes formaciones de areniscas y cuarzo. El Parque Zoológico de Mérida participa con apoyo de las fundaciones Bioandina Argentina en el proyecto de conservación Cóndor andino, el ave volador más grande del mundo y declarado extinto de Venezuela desde 1965. En esta ocasión no pudimos observar el puma, pero no sabemos si es que estaba dormido o es que no hay ningún puma. El costo para ingresar al parque zoológico tiene un valor de $3 por persona. Cuenta con las mismas normativas de todos los zoológicos. Las personas no deben de llevarle alimento a los animales. Deja quieto al que está quieto, porque el que está quieto es más inquieto que el que está quieto. Jaguar o tigre mariposa, nativo de América, en Venezuela se encuentra ampliamente distribuido por los llanos centrales y parte del delta del Orinoco. Su alimentación es carnívoro y es cazador. El oso de anteojos, oso andino, oso suramericano, oso frontino, ucumari y jacumuri es una especie de mamífero de la familia Ursidae. Es la única especie viviente de su género. De tamaño mediano en comparación con otros osos, mide entre 1,30 y 1,90 metros de alto y pesa en promedio de entre 80 y 125 kilogramos. Y aquí podemos encontrar la famosa tortuga o morrocoy, papá. Muy buena opción para distraerse en familia viendo los animales.
No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bueno amigos, durante la visita de este zoológico hemos podido observar que hay muchas jaulas, muchas celdas vacías. No vemos tampoco animales de alta gama, por ejemplo el tigre, el puma. Bueno, estaba buscando el puma, no lo vi por allí, pero entre otros sí hay. Se ven muchos zamuros, se ven muchos loros, guacamayas, pero hay muchas celdas vacías. Pues. Puede ser debido a la situación, el problema, la extinción de animales, pero este es el zoológico del Parque Los Chorros de Milla. Los monos capuchinos graciles son los miembros del género Cebus de primates de platirrinos de América Central y del Sur. Deben su nombre a los frailes capuchinos cuya capucha tiene un color similar a los pelos que rodean la cara de estos monos. Los capuchinos son pequeños, típicamente de unos 100 centímetros de largo, con una cola prensil que enrollan alrededor de las ramas para ayudarse en el movimiento alrededor de los árboles. Se cree que el mono capuchino es el más inteligente de los monos del Nuevo Mundo. Le gusta explorar y cuando es observador es cautiverio. A menudo reduce a piezas las cosas que haya. Bueno amigos, nos encontramos con algo maravilloso. A mí me encantan los monos. Por aquí tenemos el papá. Por ahí tenemos el papá de los monos. Estamos aquí en la zona de los monos. Se la vamos mostrando poquito a poco. Ajá. Sí, así que bueno, seguimos con el recorrido. El zoológico Parque de los Chorros de Milla, Mérida. La ciudad de los caballeros y la ciudad de las nieves eternas. Además cuenta con hámster. Primera vez que veo estos animales así de cerca. No como los ratones, ya sé que estos son los hámster. Nos encontramos con puercoespín. Ahora ingresamos a la zona de las serpientes, cascabeles, víboras, pitones y otras especies de este reptil. A pesar de que está un poco descuidado, sigue siendo una buena opción para un paseo familiar. Hay varios tipos de animales, muy buenas visitas. No dejen de visitarlo, les encantará. Está súper bien cuidado y las entradas son súper económicas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones.
Bueno amigos, como podemos ver, en las zonas cercanas del parque del zoológico hay muchas obras artesanales, ropas. Esto es una cultura muy bonita por los merideños, donde aquí también se puede ver las ruanas, los guantes para el frío, el clima, que Mérida es muy frío. Ahorita tenemos una temperatura un poquito de calor, pero no un calor así de sudor, no, rico el calorcito que pega aquí. Y esto es lo que podemos mostrar aquí cerca del parque zoológico Chorro de Milla. Y esto es para seguir conociendo Mérida. Y vamos con otro sitio, ¿va? Bueno amigos, de aquí para refrescarnos una Maltín Polar, ay, malta venezolana de los productos Polar, rico, ¿viste? Seguimos recorriendo y ahora nos dirigimos a otro municipio del estado Mérida, el municipio Mucuchíes. Mérida también es un ambiente de alegría, de tranquilidad, de paz, a pesar de los problemas que tiene el país. Hay muchas personas trabajando, muchas personas haciendo sus labores. Es una región inigualable, es una región maravillosa, Mérida. Mérida es la capital del municipio Libertador y del estado Mérida. Es una de las principales localidades de los Andes venezolanos. Se encuentra ubicada sobre una meseta en medio de la región, entre las sierras montañosas de la Culata y Nevada. Dicha condición geográfica la posiciona como un importante centro turístico. Asimismo, el prestigio de su principal universidad y la vasta variedad de institutos de enseñanza la han sido situada a nivel nacional como la capital estudiantil del occidente del país. La ciudad de Mérida fue fundada en 3 ocasiones distintas, siendo la primera de ellas el 9 de octubre de 1558 por el capitán Juan Rodríguez Suárez, como parte de la Nueva Granada y llamada oficialmente de Santiago de los Caballeros de Mérida. Sin embargo, pasó a pertenecer a la Capitanía General de Venezuela, donde fue de suma importancia durante la Guerra de Independencia de Venezuela. Es sede de la Universidad de los Andes, primera universidad del país y la 1308 en el mundo, pública y gratuita. También allí se emplazan igualmente las arquidiócesis de Mérida. Siendo así, la localidad de Mérida se encuentra situada a una altitud de 1600 metros sobre el nivel del mar, asentándose sobre una meseta enclavada en el valle medio del río Chama, delimitada por el mismo y que extiende a lo largo de su cuenca. Como telón de fondo sobresale en el horizonte merideño las 5 cumbres más elevadas de la nación, entre ellas el Pico Bolívar, con 4.978 metros sobre el nivel del mar. Es una magia visitar todos los lugares turísticos que tiene esta región. Para mí es un privilegio, es la primera vez que doy a conocer estos lugares, aunque me faltaron algunos lugares más que por motivo no pude recorrer, pero está ahí anotado que en cualquier momento vuelvo a grabar, a ir a conocer otros lugares como los picos del Águila, el Pico Bolívar y los otros picos.
hasta que llegamos al municipio de Mucuchíes exclusivamente para visitar el Hotel Castillo San Ignacio, un hotel que es muy turístico y es muy visitado por dichos turistas. Bueno amigos, hemos llegado al municipio Mucuchíes para visitar un castillo que es muy visitado por los turistas, tanto nacionales e internacionales, ¿ok? Así que le vamos a llevar este castillo que es antiguo y es un patrimonio tanto para el municipio como el estado y todo el país de Venezuela, ¿ok? Así que aquí te lo vamos a presentar. Esto es una zona muy fría. El frío es demasiado rico, te invito a visitarlo. Mérida es Mérida. Si vienes a este lugar, recuerda traerte chaquetas, guantes, ruanas y venirte bien equipado para el frío, porque esta es una temperatura de verdad que es muy frío, así que no te vengas así sin nada, recuerda venirte bien abrigado. Estuve en este fabuloso e imponente hotel en plena carretera vía a Mérida y desde lejos se puede observar su imponente arquitectura medieval, invocando un castillo de la época, el cual te inspira a visitar para conocer sus instalaciones y recorrer el camino en su historia. En esta oportunidad yo no me pude esperar Al llegar consigues un portón donde debe parar e identificarte. En mi caso fuimos al restaurante que está abierto al público, ¿sí? Y conocer los lugares cercanos, el parqueadero, una zona privada, algo muy bonito de verdad. La decoración es demasiado espectacular, la atención amable y el servicio y comida rápida, eficiente, sabrosa comida, precios acorde con la actualidad, todo a base de dólares. Mucuchíes es una ciudad venezolana ubicada en el municipio Rangel del estado Mérida, situado a 8 grados, 45 pulgadas de latitud norte y a 70 grados, 55 pulgadas de longitud oeste. Se encuentra a una altitud de 2.983 metros sobre el nivel del mar, siendo uno de los pueblos a mayor altura de Venezuela. De hecho, es catalogado como el pueblo a mayor altitud de Venezuela, después de San Rafael de Mucuchíes y Apartaderos. Sus fiestas patronales son celebradas durante el mes de diciembre, siendo sus santos patronos Santa Lucía y San Benito de Palermo. Estas fiestas son caracterizadas por el gran colorido y contenido folclórico. Bueno amigos, y aquí andamos con nuestro recorrido y estamos visitando la Plaza Bolívar de acá del municipio Mucuchíes, y ahí tenemos la iglesia católica que representa aquí la población. Algo que me ha dejado impresionado, y no tan impresionado, sino que las personas de esta localidad son personas muy tratables, son personas muy amables, en sí son personas educadas, que eso hace ver que nosotros los venezolanos somos personas muy educadas, ¿sí? Personas muy tratables. Tú le pides una dirección, tú le pides un favor, tú le pides la hora, tú le pides un vaso de agua, y sin negártelo y sin rencor, sin nada, son personas que te pueden atender de manera amable, ¿ok? Así que Mucuchíes es algo bonito para Mérida y su población. Esto es espectacular, ¿ok? Bueno amigos, por motivos de que ya había llegado tarde al municipio de Mucuchíes, me tocó quedarme, se me hizo tarde, me tocó quedarme en un hospedaje. Tuve que agarrar un hospedaje, cuyo hospedaje tiene un costo de $5
un hospedaje para mí solo. Aquí no hay nadie. 5, esto es lo que vale un hospedaje aquí en Mucochíes, $5 y es una persona sola. Me tocó quedarme, en esta zona hace frío y bueno, por lo que vemos aquí, por lo menos de aire acondicionado no hay, porque para qué, si tenemos un buen frío. Tenemos un televisor sencillo, una habitación básica para una noche, para pasarla una nochecita aquí solito, relajado. Y bueno, a esto pasa, ok, $5. Menos mal que ya cené algo para aguantar para mañana. Y ya mañana seguimos el recorrido, ok. Muchísimas gracias y vamos para adelante, Bueno, la habitación también tiene baño. El baño queda en la parte de afuera. Con respecto, nos atienden bien, la persona muy amable. Hasta agüita nos están sirviendo. Y bueno, vamos a pasar esta noche aquí. Mañana seguimos con el recorrido, nene. Esto es por estar aventurando. Yo soy muy aventurero, mi gente. Yo digo, pienso en una vuelta y hágale que ya vamos para allá. Por eso es que estoy aquí, pero bueno, disfrutando y espero que ustedes me apoyen con este video y lo compartan. Bueno, buenos días, mi gente. Activo y positivo. Ya, para seguir el recorrido. Amanecemos rumbo a otras cosas por allí. Y bueno, puedo decirte que pasé una noche tranquila, relajado, sin bulla, sin nada. Aquí lo que hace es una frialdad tremenda, y te ponen 10 cobijas para que tú te cobijas. Mira, para acá les muestro. Tú, eso es pura cobija para el frío. La verdad que ni bañarse provoca, porque con esa agua tan fría cuando le da un pasmo. Y yo que estaba un poquito como con gripe así. Ay. Bueno, mi gente, vamos a seguir con el recorrido. Bendiciones.
Hemos llegado ya a la parte final de nuestro video, realizado con bastante amor y bastante cariño para todos ustedes, esperando que les guste. Y si les gustó, recuerden compartir por todo el mundo y suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así me sigas apoyando. Quien te habló, tu gran amigo y servidor de siempre, Jan Partidas. Hasta la próxima.